Bueno, bienvenidos al último, creo, vídeo de esta explicación de Warfighter. En él os voy a explicar los últimos detalles, cómo montar la partida y cómo gestionar un poco las cosas. ¿Vale? Ya los retoques finales para que veáis cómo funciona. Me estoy dando cuenta de que hay un par de cositas que no os he explicado. Pero bueno, lo vamos viendo sobre la marcha. Vale, voy a mover la cámara y vais a ver esta tabla. A ver que la centre. Ay, que se va el trípode. Ya, si no muevo el tapete otra vez y ya está. Y sin problemas. Bueno, estos serían cartas de evento. Hay algunos, no lo he explicado antes, hay algunos hostiles que te piden que saques una carta de evento. Este, por ejemplo, tiene aquí una carta de evento. Pues cuando sale este hostil, se saca un evento, se resuelve y ya está. Y no tiene mayor misterio, ¿vale? Pero bueno, para que lo sepáis, cartas de evento. Vale. Aquí tenemos las acciones de turno de soldados. Vale, al principio de la partida, por recopilar, robaríamos tantas cartas de acción, luego os explico para qué sirven las cartas de acción, como los puntos de vida. En este caso tiene 5, pues robaríamos 5 cartas de acción al principio del juego. Ahora vamos a ver cómo se robarían más cartas. Vale. Dice condiciones ambientales. Lo que os comentaba, por ejemplo, del soldado ese que tiene resistencia al calor. Aquí se tirarían. ¿Vale? Ya veremos más adelante cómo se hace en alguna ampliación. Acciones. Todos los soldados tienen 2 puntos de acción, ¿vale? Que se marcan con estas fichas. Y entonces, cuando vayamos haciendo estas acciones, las acciones se pueden repetir, no hay ningún problema. Bueno, hay algunos soldados que tienen incluso más acciones, pero bueno, se darían como usadas. Una vez que tenemos nuestras acciones usadas, se acabaría la acción del soldado. En este juego se pueden jugar, si juegan varias personas, incluso tienes jugadores, soldados no jugadores o soldados de escuadra, se puede jugar absolutamente en cualquier orden. No juega uno y luego juega otro o tal, sino que se puede hacer todo en cualquier orden. En el orden que más nos convenga a nosotros para optimizar el juego. Al final es un juego de combar con las cartas y de combar las acciones, y ahora yo te apoyo y tú atacas y yo me muevo y yo te cubro y no sé qué, y el otro va para allá y el otro va para acá, ¿vale? O mientras detenemos la posición tú avanzas. Vale. Posibles acciones. Atacar. Bueno, pues eso ya lo hemos visto. ¿Cómo se ataca? Se ataca con un arma. Bueno, hay una cosa que no os he explicado en el vídeo anterior, que me estoy dando cuenta ahora, que es cómo funciona la regla de explosivos y cómo funciona la regla de ráfagas, ¿vale? La regla de explosivos, por ejemplo la granada, se tirarían, ya sabéis, el consabido dado de 6 y tantos dados como dice explosivos, en este caso 4 dados. Como es explosivos, en este caso se aplicarían todos los dados, ¿vale? Sería una situación especial. Y en el caso de las ráfagas, tendríamos para montar un trípode, un bípode en este caso, y si no montamos el bípode, aunque lancemos 3 dados, solo se aplicaría el peor para el tema de la recarga y el mayor para el tema del éxito. Pero si montamos el bípode, gana la habilidad de ráfaga y entonces nos contarían los 3 dados. Si por ejemplo tuviésemos esta pedazo de tirada, no la estáis viendo, ahora sí, se aplicarían todos los éxitos. Si fuera 7 y por ejemplo tuviéramos esto y encima este arma tiene penetración +1, sería un 6, aquí nos habríamos cargado 3 hostiles de golpe. Habríamos causado 3 bajas, ¿vale? Se me olvidó comentároslo o contároslo el otro vídeo. Pero bueno, subsanado. Seguimos. Ataque. Acciones de carta. Viene entre paréntesis, porque realmente jugar cartas no cuesta acción. De hecho, generalmente te dan acciones. Ahora veremos qué tipo de acciones dan.
Hay de todo, hay 1000 tipos de cartas. Entonces, aunque pone acción, por eso lo pone entre comillas, de carta, no cuesta acción. Recargar, pues lo que hemos explicado antes, o lo que hemos hablado en el otro vídeo. Si tienes la munición vacía, quitas este cargador y colocas el siguiente. Obviamente estos cargadores vacíos se sacan del juego. Si te quedas sin munición, el arma se queda vacía. Se puede pasar municiones del mismo calibre de un arma a otro, ¿vale? Por cierto, nos he explicado que estos son puntos de victoria que pueden tener cuando matas los hostiles, ¿vale? Este punto. No lo he explicado, pero bueno, cuando hagamos ejemplos de juego y cosas, lo veremos. Descartar y robar. Os he comentado que los soldados tienen una mano de tantas cartas como sus puntos de vida. En este caso, por ejemplo, este soldado tendría 5. Podrías, gastando una acción, podrías descartarte todas las cartas que quisieras de tu mano para robar hasta el máximo de que son 5. ¿Vale? Nunca puedes tener más de tu mano. Y las manos vienen reducidas por las heridas que se te hagan. Por ejemplo, si esto tuviera una herida, tendría una mano de 4 en lugar de 5. ¿Vale? Se podrían descartar y volver a robar tantas hasta el máximo. Podrías descartar todas si quisieras. Mover. Mover es moverte de una localización. Solo se puede mover una vez por turno. Esta sí solo se puede hacer una vez por turno. Lo dice específicamente en las reglas. Los soldados van a venir identificados por este contador y en las localizaciones se les va a identificar en qué localización están con otro contador del mismo número. Hay 8 contadores diferentes. Otra cosita que tampoco os he explicado es que sacaremos de esta bolsa, cada vez que saquemos un hostil, sacaremos fichas para saber, bueno, ahora lo veréis más fácil, para saber a quién disparan los hostiles. Ahora lo vemos un poco, ahora cuando lleguemos aquí lo veréis. Me he adelantado un poco, perdonad. Eliminar un suprimido. Cuando nuestros soldados queden suprimidos, tendrán que gastar una acción para quitarse el suprimido y poder hacer algo. Si no, no podrán hacer absolutamente nada. Combate cuerpo a cuerpo, dice, puede requerir más de una acción. Bueno, pues lo que os cuento depende de la localización. Por ejemplo, esta, aunque es una carta de objetivo, dice que requiere 2 acciones para entrar cuerpo a cuerpo. Y es que luego requerirías más acciones para poder atacar. Entonces no compensa. Por eso la gente casi nunca lo usa. Es un poco un lío. Vale, luego por último dice costes de retención. Hay algunas cartas de acción que necesitan puntos para poder mantenerlas en juego. Ahora os lo explico también cuando se explique las cartas de acción. Y hasta aquí, una vez que todas las acciones han sido usadas, o cuando ya no podemos hacer nada, porque hay ocasiones en las que no se puede hacer nada más, daos cuenta que la mayoría de las cosas, por ejemplo, la robar y jugar localizaciones, como ahora veremos, solo pueden hacer los soldados jugadores y ellos generalmente solo tienen 2 acciones. Entonces puede llegar un punto en el que no tienes más que hacer o no puedes hacer nada porque no le quedan a los soldados jugadores acciones y has de pasar turno. Puede ocurrir, en algunas ocasiones ocurre, no mucho, adiós, porque si no el juego sería muy raro. Vale, luego vendría la fase de hostiles, que primero diría sacar refuerzos. ¿Qué significa eso de sacar refuerzos? Bueno, pues como os he enseñado, por ejemplo, esta carta que se llama Terreno Elevado, dice que saca refuerzos de 1. Pues en esta fase se cogería el mazo de hostiles que estemos usando. Bueno, aquí lo estoy barajando un poco para que nos hagan siempre las mismas cartas. Se le daría la vuelta y se miraría aquí. ¿Es un 3? ¿Un 3 es un 1? No. Por tanto, esta carta se descartaría y no saldría ningún refuerzo este turno, ¿vale? No es que se saque otra, es que o coincide o no se saca nada. Vale, vamos a suponer que aquí hubiera un señorito, este señor. Pues ahora les tocaría atacar. Y como os decía, ya os lo he explicado, se usaría esta tabla, se tirarían los dados. ¿Y a quién atacarían de nuestro equipo? Pues se sacaría... Cuando se saque la carta de hostil, no cada vez que dispara, se saca una ficha. Bueno, en este caso solo he sacado las fichas de 1. Y en este caso atacaría al soldado 1. Se miraría el alcance, por ejemplo, este llegaría al alcance 0,1
y si llega le dispara, ¿vale? Porque aquí tenemos la siguiente opción, que es recortar distancias. Si el hostil no pudo disparar porque su alcance no llegaba a su objetivo, en este caso es el 1, lo tenéis aquí, ahora se movería una casilla para intentar llegar, salvo que estuviese aturdido. Porque, como os he explicado antes, si están los hostiles suprimidos, o todos por lo menos suprimidos, que no tienen ninguna baja, por ejemplo, no harían nada. Estarían todos, digamos, cuerpo a tierra y no actuarían durante este turno. Vale, más cosas. Se quitarían contadores de suministro. Contadores de suministro. De suministros. De suprimidos. Y se quitaría un solo contador de cada carta. De cada carta de hostiles. Aunque este tío, por ejemplo, tuviera 3 contadores, solo se quitaría uno. Pero uno de cada una de todas las cartas que hubiera. Y ya por último se avanza el contador de turno. Bueno, esto no tiene ningún misterio. Hay aquí un track de turno que no voy a marearos con la cámara. Pero recordar que, por ejemplo, en esta carta de misión, pues hay 17 turnos. ¿Vale? Si el turno llega a 0 y no se ha completado la misión, perderíamos la partida. Vale. Pues me queda una cosita por explicaros, porque luego quedaría cómo se monta la partida, pero eso es bastante obvio. Y eso a lo mejor os lo voy contando un día que enseñe una partida. Vale, voy a mover otra vez la cámara para poder hacerlo más cómodamente. Y os voy a enseñar las cartas de acción. Vale, estas son las cartas de acción. A ver que no os maree. Hay dos tipos de cartas, hay dos grandes tipos de cartas de acción. Estas cartas de localización, que cuando te tocan dice descarta esta carta y roba una carta del mazo de localización. Añade la carta de localización a tu mano. Bueno, pues si nos toca una carta de estas, la descartaríamos y robaríamos una localización que podríamos jugar. Y aplicaríamos luego el texto, no me voy a poner ahora a explicároslo. Cada texto solo hay que leerlo y entenderlo. ¿Vale? Ese es uno de los grandes tipos. Luego, por ejemplo, esta carta, que se llama Buena Puntería, dice juégala cuando declares un ataque a distancia. Añade 2, entre paréntesis 4, al valor de ataque de tu tirada de ataque. ¿Vale? Esto se aplicaría a todos los dados que lanzáramos de ataque, los dados de 10. Vale, ¿qué significa esto de entre paréntesis? Significa que si quisiéramos, podríamos gastar un puntito de experiencia. Voy a centrar un poco más, que estoy viendo que está esto un poco descentrado. Un puntito de experiencia para, en lugar de que sumar más 2, sumáramos más 4. ¿Vale? Con un puntito de experiencia. Más cosas. Por ejemplo, esta carta, que es muy interesante. Dice, tú, entre paréntesis, cualquier soldado, puedes hacer una acción de recargar sin gastar una acción. Y se llama, obviamente, recargando. Vale, ¿qué significa esto? Que nuestro soldado jugador puede hacer una acción de recargar sin gastar una de las acciones que hemos visto antes, pero si gastamos un punto de experiencia, podemos hacer que sea cualquier otro soldado, ya sea otro soldado jugador, un soldado no jugador o quien queramos. ¿Vale? No tiene mucho misterio, hay cientos de cartas. Vale, y nos quedaría una cosita, o más bien un par de cositas todavía. Por ejemplo, vamos, saco. Voy a buscar a ver si la encuentro rápido. El francotirador, que es una carta muy buena y lo vais a entender. Y además me va a permitir explicaros varias cosas de golpe. Aquí, el francotirador. Vale. La carta de francotirador... No, perdón. Esta es permanecer oculto. Vaya por Dios. A ver... que tiene un dibujo relativamente parecido. A ver, como veis hay muchísimas. No sé si hay más de 100. Caramba, ¿dónde están los francotiradores? Bueno, da igual, venga, con la carta de mortero. Venga, da igual. Vale, apoyo de morteros. Esto es una sección de morteros que nos ayuda, ¿vale? Pero si os fijáis, tiene aquí un coste de apoyo.
Bueno, hay algunas que son coste de apoyo, o esta, por ejemplo, es en cubierta de 2. En ambos casos significa que tenemos que gastar este número de cartas adicionales para poder jugarla. Quiere decirse que en nuestra mano tenemos que tener 4 cartas o descartar 4 cartas para poder jugar el apoyo de morteros. Vale, nos dice, una vez por turno de los soldados ataca a una carta hostil. No dice distancia, a donde nos dé la gana. Y dice que no, puntos de experiencia. Cuando ellos atacan, si destruyen la carta, no genera puntos de experiencia. Se supone que se los llevarían ellos, pero ellos obviamente no hacen nada con ellos. Dice que impacta 7, que tiene más 2 a la penetración, o sea, más 2 al dado de 6 caras, y dice que tiene modo explosión, por tanto se aplicarían todos los éxitos, y que lanza 6 dados, ¿vale? Atacaríamos una carta con 6 dados a 7 con más 2 a la penetración, o sea que nos garantizarían un 3, porque como mínimo sacaríamos un 1, más 2, 3. Vale. Y luego otra cosa que os quiero enseñar es el retener 4. Recordáis que cuando hemos estado explicando la secuencia de turnos, había un momento que decía pagar costes de retención. Vale, pues en este caso el coste de retención es 4. Quiere decirse que si no queremos que esta carta se descarte, en ese punto tendríamos que pagar 4 puntos de experiencia de todos nuestros soldados. Aquí son costes colectivos, no lo tiene por qué pagar uno en concreto. Incluso aunque hubiese varios jugadores, tendríamos que pagar 4 para conservar esta carta, para que pudiera volver a disparar otro tiro de mortero el siguiente turno. ¿Vale? Y yo creo que con esto doy por completada la explicación del juego, por lo menos lo que sería el juego básico. Luego habría que ver cómo funciona, pero bueno, eso un poquito más adelante, ¿vale? Espero que estos 3 vídeos os sean de utilidad para por lo menos refrescar reglas y ante las dudas, y de todas formas voy a empezar a hacer vídeos pronto de cómo... de las diferentes versiones de las cajas, las diferentes ediciones, y luego más adelante explicaremos expansiones, haré algún gameplay y según me vayáis dando feedback, ¿vale? Bueno, son mis primeros vídeos, ser magnánimos conmigo y nada, espero de todas maneras que os hayan sido útiles y nos seguimos viendo. Espero que por bastante tiempo, por mucho tiempo. Venga, un saludo y venga, soldados, a luchar.